Mis queridos amigos, vamos a reflexionar hoy sobre el Evangelio que corresponde al domingo 32 durante el año ciclo C, tomado de Lucas 20, del 27 al 38. Un diálogo de Jesús con los saduceos que me inspiró para ponerle a esta reflexión: ¿hay algo detrás de la última puerta? Miren, es un evangelio incómodo, uno preferiría no tener que comentarlo. Si ustedes lo han leído antes, van a ver toda esa discusión sobre de quién es esa mujer que tuvo 7 maridos, de quién va a ser en el momento de la resurrección, ¿no? ¿De quién será cuando resuciten los muertos? En el fondo, los saduceos que le preguntan esto a Jesús, no lo preguntan, no esperan siquiera una respuesta, ellos ya la tienen. Los saduceos no creen que haya resurrección ni vida más allá. Hacen una pregunta teórica, retórica, rebuscada, para poner a prueba a Jesús, una pregunta socarrona, como para reírse de él. Y si nos enganchamos con esto, nos podemos entretener en disquisiciones intrascendentes, incluso estúpidas, que no nos ayudan en nada a entrar en el misterio de Dios, ni a cambiar para bien nuestros comportamientos. Son disquisiciones que no tocan la vida, y Jesús no va a caer en la trampa. Dicho sea de paso, uno desearía que esa mujer por fin no sea de nadie, que sea libre. Bastante tuvo que soportar a esos 7 hombres que sin duda abusaron de ella. En la otra vida no existirán más esas estructuras sociales patriarcales que benefician a los varones más ricos. Para contextualizar este texto, recordemos que había una norma en el Antiguo Testamento cuyo objetivo era proteger a las viudas que no tenían hijos. Para ello se obligaba a los hermanos del difunto, a los cuñados, a tener relaciones con la cuñada y viuda que no tenía hijos, a fin de darle descendencia, y que de esa manera no perdiera sus derechos, incluso la propiedad de los bienes familiares. Era una ley a favor de la mujer pobre, indefensa, sola. La encontrarán en el libro del Génesis 38, 1-10. Bueno, resulta que un tal Onán, es el nombre de este señor, debe cumplir este mandato de caridad y justicia con su cuñada y no lo hace, la engaña. Y cometió un pecado. Este pecado pasará a la historia como un pecado en solitario, pero no tiene nada que ver con eso. Esa es una horrible interpretación y deformación del texto de la Escritura. El pecado de Onán es mucho más grave. Es la codicia, la injusticia, el abuso del pobre. Onán no consuma la relación sexual para quedarse con los bienes de la mujer y no tener que repartirlos con sus posibles sobrinos. También, si les interesa profundizar, en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, 5, 6, o versículos 5, 6, pueden encontrar algo sobre este tema. Se trata de la ley del levirato. La ley del levirato. Bien, dicho esto, sobre esa cuestión bizantina y malintencionada que los saduceos le plantean a Jesús, también nosotros podemos examinarnos y preguntarnos cuántas veces en la iglesia nos hemos enredado en cuestiones estériles, teóricas, secundarias, marginales respecto a la esencia del Evangelio. Cuántos libros, foros, seminarios que pretenden explicar el misterio de Dios y son a veces meros divertimentos teóricos, intelectuales, que no afectan nuestra vida, que no afectan la vida de la comunidad eclesial. Y también, peor todavía, cuántas discusiones, condenas, excomuniones a los que tal vez no piensan como nosotros o se escaparon un poquito de la ortodoxia. Cuánta preocupación, ¿no?, por la ortodoxia y pocas veces preocupación por la ortopraxis, por la buena práctica, por la buena vida, por vivir bien. Claro, si nosotros desestimamos las preguntas, ese planteo estéril que hacen los saduceos, y profundizamos un poco más, que es lo que hace Jesús, sí que nos encontramos con una cuestión fundamental, que nos genera a veces vértigo, tal vez incluso pánico, y que muchas veces preferimos no plantearnos.
La cuestión es esta: ¿nos espera algo después de la muerte? ¿Hay algo más allá de la última puerta? Pensar en la muerte, que es lo más seguro que nos va a pasar en la vida, para muchos es muy incómodo y hasta muy traumático. Fíjense, nuestra sociedad prefiere esconder esta realidad, le da la espalda, evita pensar en ella, tal vez por haber perdido la fe en un final trascendente, en un final superador de la muerte. Por otra parte, yéndonos a la otra banda, obsesionarnos con la muerte también es enfermizo. Pero negarla no nos ayuda a vivir en plenitud, porque finalmente negar la muerte es negar parte de la vida. En estos días hemos escuchado lecturas muy claras del Antiguo Testamento en la que se afirma la fe en la resurrección. La fe en que más allá de la muerte existe otra vida y que nuestro Dios es un Dios de vida, un Dios que ama la vida. Algún ejemplo les puedo poner. Leíamos en el libro de la sabiduría: tú amas a todos los seres, no odias nada de lo que hiciste, porque si odiaras algo, no lo habrías dispuesto. ¿Cómo podría permanecer algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo podría conservarse algo que tú no llamaras? Tú perdonas a todos, porque son tuyos, Señor, todos. Dios amigo de la vida. Dios amigo de la vida. El Nuevo Testamento está lleno de estas citas, que les voy a leer alguna. Dice, por ejemplo, Apocalipsis: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte. No habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. Corintios, Pablo: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte como enemigo de Dios. Otra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un poquito más adelante en Juan dice así: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Bueno, hay mil ejemplos más. En el mismo Evangelio que hoy nos toca leer y meditar, Jesús dice: porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos están vivos para Él. Pero bueno, es lógico que nos preguntemos, ¿no? Es una pregunta natural, normal, que sale de nosotros cuando nos ponemos a pensar estas cosas. ¿Qué quedará de mí después de la muerte? No me voy a llevar el cuerpo. Mi mente depende del cerebro, que también se habrá apagado con la muerte, o tal vez antes. ¿Habrá alguna pertenencia que me acompañará al otro lado de la muerte? ¿Conservaré la conciencia o el sentimiento de mi identidad personal? O tal vez seré como una ola que tras romper en las rocas se disuelve en el mar, en el infinito mar de Dios. ¿Influirá? ¿Y cómo influirá lo que haya hecho yo aquí en esta vida, en este mundo, en la vida que pudiera haber tras la muerte? Fíjense, apostar por la vida en la otra orilla es un acto de fe y de esperanza. Desde siempre el ser humano se negó a morir. Un rasgo definitivo de la identidad humana son los enterratorios. Los animales también mueren, todo tiene su ciclo, pero no entierran a sus muertos. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Está mal hecho? Que aspiramos, deseamos, suspiramos por un bien, vida eterna, que es una realidad imposible o inalcanzable o absurda. Lo cierto es que no tenemos respuesta alguna sobre cómo será nuestra vida en el más allá. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos tira un dato interesante. En esa nueva dimensión o estado ya no podremos morir. Seremos semejantes a los ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Yo no sé si nos aclara mucho. Nuestro credo habla de la resurrección de la carne, pero habrá que reinterpretarlo para que no sea una frase hueca que da pie a malos entendidos e incluso absurdos. San Pablo profundiza un poco más y dice: tendremos un cuerpo espiritual. Y así la cita es esta: de igual manera sucederá con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra se echa a perder, lo que resucita no se corromperá jamás.
El cuerpo que sembramos es despreciable. Cuando resucite será glorioso. Ahora es débil. Cuando resucite será fuerte. Al morir sembramos un cuerpo material, pero cuando resucite será espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay cuerpos espirituales, dice Pablo, ¿no? Bueno, nuestra respuesta cristiana a la cuestión de la muerte no es negarla, ni pensar en que hay una reencarnación, ni tampoco la búsqueda de la inmortalidad, sino nuestra respuesta es la resurrección. Y nuestra fe en ella se fundamenta en nuestra fe en la resurrección de Jesús. Y también en la profunda convicción con que Jesús siempre afirmó que hay otra vida más allá. ¿Se acuerdan? Mientras él moría en la cruz, lo que le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto que también nuestra fe en la resurrección se acrecienta, se consolida, cuando somos capaces de descubrir signos de vida, de resurrección en medio de la noche. Todo gesto de amor desinteresado e incondicional es una pequeña luz en medio de la noche. Y hay tantos. A nosotros nos toca encender nuestra luz, aunque sea pequeña. Teilhard de Chardin afirmaba que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es una hermosa y profundísima expresión. Y fíjense, en cuanto a seres espirituales, no poseeremos nada porque no necesitaremos nada. Los ángeles no tienen inteligencia, no razonan, conocen de otro modo inimaginable para nosotros. Si somos como Dios, no tendremos todos los elementos que hoy componen nuestra psiquis humana. Pablo incluso anticipa que no tendremos ni fe ni esperanza, solo quedará el amor. Y fíjense, si ya hoy en Cristo somos uno, Pablo afirma esto, ¿no? En Cristo somos uno, ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hoy ya lo somos. Piensen ustedes en el otro mundo, cómo se profundizará y evidenciará más todo esto. En otra carta, Pablo, hablando de la renovación que supondrá la otra vida, dice algo parecido, en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Qué hermoso esto, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses. Bueno, si Dios es amor, seremos amor, como Él. No solo tendremos amor, seremos amor. Si Dios es luz, no solo tendremos luz, sino seremos luz como Él. Es verdad que es muy poco lo que podemos atisbar de lo que seremos más allá de la última puerta. ¿Qué quedará de nosotros? ¿Cómo reconoceremos a nuestros seres queridos? ¿Cómo será posible vivir fuera del tiempo y del espacio en una dimensión que desconocemos? Bueno, lo cierto es que los cristianos nos toca hoy, en esta cultura de muerte en que estamos inmersos, de una muerte que tiene tantas caras, ¿no? La droga, la guerra, el hambre, la invisibilización del pobre y de tantos seres humanos descartables, la explotación, el abuso de menores. En medio de todo esto nos toca afirmar que la vida tiene sentido, que la muerte no tiene la última palabra. Nos toca vivir como resucitados. Somos seres espirituales. La vida es eterna desde el nacimiento para todos y todas, y el bautismo nos exige dar testimonio de ello. Y así, amigados, hermanados con la hermana muerte, podremos caminar confiados hacia la vida con mayúscula, mientras vamos sembrando vida y sosteniendo la vida frágil, la vida amenazada de tantos y de tantas. Mis queridos hermanos, un abrazo muy grande y que tengan una muy feliz semana.